8:32 de la mañana le damos la bienvenida al defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, con quien vamos a conversar sobre todo, ¿no? Sobre todo lo que va a ocurrir en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Acabamos de recibir al viceministro de Justicia y queremos contrastar sus argumentos, pero antes, con respecto a la coyuntura inmediata, defensor, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. Hay unas declaraciones del ministro de Agricultura que señala que funcionarios de la Defensoría serían o estarían apoyando la toma de carreteras en este contexto de la paralización de los agricultores de papa. ¿Qué nos puede responder ante ello? Bueno, lo primero que quisiera decir es que una imputación tan seria debe venir acompañado de aspectos más objetivos, más puntuales. Primero, dónde, quiénes y qué hechos concretamente considera el ministro que son aquellos que están promoviendo este tipo de protestas o bloqueos. La función de la Defensoría no es esa. La función de la Defensoría es realizar acciones humanitarias, contribuir más bien al diálogo, evitar que se genere la violencia, apoyar a las personas que como madre de familia, ancianos, niños, están en este momento bloqueados ahí, no pueden transitar ahí en la Oroya. Esa es la función de la Defensoría. Por eso me parece una imputación muy seria, muy grave, y más bien lo emplazo a que nos puntualice quiénes son esos funcionarios. ¿A quién se estaría refiriendo? ¿Cuáles son los funcionarios de Defensoría que están emplazados en estos lugares? ¿Qué sabe usted? Porque si eso fuera así, déjeme decirle que nosotros inmediatamente tomaríamos acciones porque esas no son las competencias y funciones de la Defensoría. Pero usted emplaza al Ministerio que objetivamente a los responsables. Y los hechos y los lugares. Exactamente. Muy bien. Ahora, con respecto a lo que va a discutir la Corte Interamericana de Derechos Humanos, yo estoy seguro que el informe de la Defensoría sobre el indulto va a estar en la batería de documentos que presente, sobre todo pues la defensa de los deudos. Acabamos de escuchar al viceministro de Justicia, Juan Falconi, quien básicamente, en medio de la controversia que le hemos planteado, básicamente se apertrecha en lo que él considera es la constitucionalidad del indulto y las facultades, bueno, libérrimas, ¿no?, que tendría el presidente. Yo he cuestionado ese término, pero él señala que hay 19.900 gracias que se han expedido desde 1980 bajo el retorno a la democracia, y 358 indultos humanitarios, que en ningún caso, dice él, se ha revelado el expediente médico. ¿Por qué el caso de Fujimori para usted sería distinto? Bueno, dice que por privacidad, por lo que ya le han respondido para empezar, ¿no?, del por qué la Defensoría no tiene este documento. Bueno, varios temas en realidad. En primer lugar, usted inició su pregunta diciendo que este documento, es decir, el informe de la Defensoría, sería una suerte de insumo para la Corte. Yo no estoy tan convencido de eso, porque en realidad aquí los estándares que se van a utilizar son los estándares de la Corte. Es decir, la Corte ya tiene sus propios estándares, sus propias jurisprudencias. Pero usted alude incluso a esos estándares en el informe también. Prácticamente ninguno de la Corte. Aludo a los estándares del Tribunal Constitucional y a las normas internas. Pero déjeme decirle que a nivel del sistema interamericano se han construido estándares. Yo creo que esos son los que ellos se van a utilizar y no necesariamente los del informe. ¿Qué me quiere decir con eso? ¿Que son, digamos, varas distintas en este caso? No, pueden ser complementarias. Sería la misma. No, pueden ser complementarias. Pero para aclarar un tema, nosotros decimos lo siguiente. Este es el informe. Sí. El informe se refiere básicamente a la evaluación normativa y jurisprudencial interna. Y una de las cosas que decimos es que nosotros no negamos que en el Perú existan indultos humanitarios, como en efecto lo acaba de decir el viceministro. Normativamente no, pero jurisprudencialmente se han convalidado por el propio Tribunal Constitucional. Es lo primero que decimos. Lo segundo que decimos es que nosotros no negamos que podría haber base médica o material respecto a este indulto. No lo negamos. Lo que decimos es que no recoge esa resolución los estándares legales y jurisprudenciales. Eso es lo que decimos, los nacionales. ¿Dónde falla? Y lo último, termine. Y lo último que estamos señalando es que estos temas, como lo ha dicho el Tribunal Constitucional, deben resolverse también en sede interna.
Es decir, a través del Tribunal Constitucional, si se presentara alguna acción por esa vía, o a través de un contencioso administrativo en el Poder Judicial. Lo que nos dice es que la Corte Interamericana no tendría todavía motivo para opinar en estas circunstancias, No, en este punto del procedimiento. Lo que yo estoy diciendo es que la Corte, tranquilamente, en vía de evaluación de ejecución de su sentencia, sí podría emitir una opinión. Pero en ese nivel. Ok. Ahora, ¿por qué entonces, si tenemos que resumir las razones principales, por qué no se ciñe a estándares jurisprudenciales locales, vamos a decirlo así? Usted nos está diciendo acá que ni siquiera es necesario llegar a esos estándares internacionales, que basta con ver el incumplimiento de esos estándares aquí nomás, en nuestra justicia. Dos ejemplos. Primero, la propia Constitución establece que para poder otorgar una gracia se tiene que establecer un cómputo del plazo de investigación, 24 meses para este caso concreto. Para el tema de la gracia presidencial. Para el tema de la gracia presidencial. Muy bien. La resolución, yo tengo aquí la resolución, en ninguna parte se establece el cómputo del plazo. Suelta nomás la gracia. Entonces, que por supuesto digamos que el documento cancela todo juicio en curso. Correcto. Entonces, digamos que por lo menos el documento es un documento demasiado austero, demasiado telegráfico, por decirlo de alguna manera, y no hace ese cómputo que la Constitución literalmente se lo señala. Por lo tanto, convengamos que ahí hay un problema. O sea, hay que motivar. Hay que conversado antes. Hay que motivar, y la motivación de ninguna manera está no aparece. Y qué bueno que menciona la motivación, porque es el segundo ejemplo que iba a poner. En materia ya de indulto, usted tiene que motivar por tres razones fundamentales. Primero, porque ¿quién da una sentencia? El Poder Judicial. Quien juzga es el Poder Judicial y da una sentencia al Poder Judicial, no es el Poder Ejecutivo. Entonces, si el Poder Ejecutivo suspende la ejecución de una sentencia, eso significa estás pisando la cola a otro poder del Estado. Estás quebrando el principio de división de poderes. Justifícame por qué. Porque no estamos en una dictadura, no estamos en una monarquía. Tienes que justificar por qué. Tú no le puedes decir al Poder Judicial, el señor Fujimori, en la práctica, no le puedes decir, el señor Fujimori ya no puede ser juzgado por el delito de Pativilca, una masacre, porque lo digo yo. Así es. Segundo, además, ¿por qué le das el indulto a Enrique y no a Walter? Si los dos, y no solamente Walter, sino muchas otras personas que están en la misma condición. Hay un principio de igualdad. Estás quebrando el principio de igualdad. Justifica por qué. ¿Cierto? Y en tercer lugar, adicionalmente, estamos quebrando una norma. El Ejecutivo está obligado a cumplir y a hacer cumplir las sentencias. Explícame por qué no cumples esta sentencia, es decir, suspende su ejecución. Ahora, con eso no estamos diciendo que no se pueda hacer. Lo que estamos diciendo es que tienes que hacerlo de esa manera. Porque, y nada de lo que conocemos nos revela que eso se haya hecho así. Ahora, tampoco estamos diciendo que no exista base material, porque si existiese base médica, todo lo que hemos dicho queda vencido y prima la base médica, la dignidad de la persona, el indulto humanitario. Eso es lo que dice este informe. Bien. Ahora, para cerrar esta parte, el tema de dos elementos fundamentales que los hemos conversado también antes, que usted me dirá, a ver, con el tema de la preeminencia de lo médico, ¿tiene al final importancia o al final no es un tema de fondo sino de forma? El tema de tener a las víctimas sentadas en la mesa y el tema del perdón, el tema del pedido sincero de perdón del indultado en este caso. ¿Por qué son importantes en este debate? Porque, claro, muchos dicen, esto al final no sé si se debió hacer, si no se debió hacer, pero se hizo con los pies, se hizo con las patas, se comenzó por el final. ¿Por qué es importante el tema del pedido de perdón sincero y tener a las víctimas involucradas en el proceso? ¿O es algo lírico, es algo que no tiene pues mayor reflejo ni en la jurisprudencia ni en las leyes? Mire, finalmente estamos hablando de un acto político en el sentido de ejercicio de poder, porque un indulto es un acto político. Se habla de la discrecionalidad del presidente. ¿Qué cosa es la discrecionalidad del presidente? Algunos dicen, no, lo que pasa es que el presidente un día se levanta y puede decir, yo indulto, y se acabó, y no tiene que dar explicación a nadie. Bueno, no sé en qué democracia... Eso suena a monarquía, ¿no? Eso no es lo que quiere una democracia constitucional. ¿En qué consiste la capacidad que tiene el presidente? Y eso no es invención de la Defensoría, eso está en muchas jurisprudencias europeas, particularmente españolas. Dice, puede ser que el expediente tenga base material, puede ser que se haya cumplido el debido procedimiento, todo ha sido muy pulcro.
pero el presidente por alguna decisión política dice, igual no doy el indulto. En eso consiste la discrecionalidad, no la que están interpretando algunos como que puede el presidente hacer lo que quiere. Yo hago lo que me da la gana aunque no haya razones, sino, si bien puede haber razones, igual yo tengo el derecho de decir no. Más que el derecho, una decisión política, porque no hay, ojo que no hay derecho al indulto, porque si hubiera derecho al indulto, tú podrías decir, no me diste el indulto, entonces me voy al Poder Judicial o al Tribunal. Tienes derecho a pedirlo. Tienes derecho. Que te lo den es otra cosa. Exactamente, porque no es un derecho, es simplemente una facultad que tiene el presidente. Casi el derecho aquí es el derecho del presidente a decir no. Exactamente. Ahora, un detalle importante, el tema de las víctimas. Como estamos hablando de un acto político, juegan otros elementos que los predios legales. Claro que sí. Y por eso es que el presidente tiene que legitimar ese acto, y por eso era conveniente, no es una norma, no hay un dispositivo que diga tienes que hacer eso, pero él tiene que legitimar ese acto, y por eso era conveniente, era pertinente que convoque a las víctimas. Como es pertinente, la Defensoría no ha dicho que el señor Fujimori no pueda hacer un tuit o no puede escribir un artículo o hacer su memoria. Sobre los derechos políticos. Por eso nosotros decimos, un indultado tiene que legitimar con su conducta el indulto que se le dio. Y por eso tiene un deber de conducta. Eso es lo que ha dicho la Defensoría, porque estamos hablando de cosas políticas también. Para terminar, defensor, porque nos gana el tiempo. Rápidamente, yo quería, por favor, que nos resuma la posición de la Defensoría frente a la discusión de la concentración económica a propósito del caso de las farmacias, puntualmente. ¿Es legal, no es legal esta compra? ¿Qué se debería hacer finalmente para beneficiar, o no perjudicar, mejor dicho, al ciudadano con medicinas pues cada vez más altas? Es legal, porque no hay normas que prohíban este tipo de concentraciones en el Perú. Desafortunadamente, en el futuro probablemente las haya, porque veo que ya las opiniones están cambiándose, se está generando las condiciones para que existan este tipo de normas de fusiones y concentraciones. Pero así como es legal eso, desde el punto de vista de la Defensoría, también es legal la regulación, y no estoy hablando de control de precios, subrayo, remarco eso. No estoy hablando de regulación de precios. Es perfectamente legal regular el acceso a la medicina, el acceso físico y el acceso económico. ¿Cómo se puede hacer eso? A través de una agencia que monitoree los precios, a través de una agencia que vea cómo es que cuesta en el Perú, cómo es que cuesta en el extranjero, por qué cuesta tan caro en el Perú, y a partir de ahí crear una suerte de fideicomiso, un fideicomiso que es manejado por un particular que puede comprar y distribuir estos productos y salir a competir y generar una situación mucho más asequible para los ciudadanos. Perfecto, la Constitución dice finalmente pues que no se pueden permitir prácticas que vayan contra el libre funcionamiento del mercado, y en este caso pues en particular en el de las medicinas se subrayaría con una propuesta como esta. Gracias. Gracias. Defensor del Pueblo Walter Gutiérrez, continuamos nosotros con información.